La función f tiene derivada continua y cumple que la integral entre menos pi y pi sobre 2 de f de x seno de x diferencial x es igual a 4. Y f en menos pi es igual a 3. Bueno, calcule la integral entre menos pi y pi sobre 2 de f' de x coseno de x diferencial x. Antes de hacer el ejercicio 15, volvamos al ejercicio 14. ¿Por qué? Porque el tema es el siguiente. ¿Qué es lo que hace la integración por partes? La integración por partes que después se usa mucho en cuestiones teóricas de la física, y, o sea, se usa desde el punto de vista teórico, más allá de un ejercicio en particular. Es que a mí me relaciona, en realidad me gustaría medir más acá, a mí me relaciona integrales donde una función aparece acá, aparece como integrada con respecto a esto, o sea, acá aparece derivada, y después al revés, ¿no? Acá aparece derivada la g y acá aparece integrada. Como que me relaciona dos funciones donde una de ellas está integrada con respecto a la otra y la otra está derivada con respecto a la otra. ¿Se entiende, no? F, F', G', G. Entonces, si volvemos al ejercicio 15, fíjense que esta integral, acá yo tengo f, acá yo tengo f', acá yo tengo seno, acá yo tengo coseno. ¿Sí? F', bueno, esta es la derivada de esta. Y coseno es la integral. También uno me puede decir, también es la derivada. Pero en particular a mí me conviene verlo como si fuese la integral. O sea que para relacionar esta integral con esta integral, no me queda otra que vincularlas mediante integración por partes. ¿Sí? Lo que hay que darse cuenta es, bueno, acá lo bueno es que ya usaron la f, que es justo la que derivo, y esta es la g. La g', perdón, que es seno de x. Entonces cuando yo integre, me va a dar menos el coseno de x, ¿no? Fíjense que la derivada de menos coseno es el seno. Así que, observación, me conviene usar partes para vincular ambas integrales. Entonces, arranco con esta integral. La integral entre menos pi y pi sobre 2 de f de x por el seno de x diferencial x es igual a f por g. F es f. Fíjense que acá yo no tengo ni idea quién es f. La única información que tengo de f es que evaluado en menos pi es igual a 3. Por g, pero ¿quién es g? Menos coseno, ¿no? Así que acá enchufo el menos acá adelante. ¿Sí? Es como un menos 1 multiplicando. Esto después tendría que hacer barrow, ¿sí? Porque esto ya fue integrado entre menos pi y pi sobre 2. Menos la integral entre menos pi sobre 2, perdón, entre menos pi y pi sobre 2 de f' por g. Pero g es menos cosenos, así que este menos lo mando afuera, lo transforma en un más. Coseno de x diferencial x. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que hice fue, de Adri, entrada, sí, una consulta. ¿Por qué g' de x es igual a seno de x? porque yo lo propongo.
Yo lo propongo porque lo que pasa es, claro, lo propongo ¿por qué? Porque yo ya de manera global me estoy dando cuenta, ¿sí?, que esta integral es el producto de dos funciones donde, bueno, acá de manera explícita te dice que esta f' es la derivada de f y que coseno de x es la integral de seno de x. Entonces, vos podés vincular dos integrales, ¿sí?, cuyos integrandos son los productos de dos funciones, donde en un caso, uno de esos factores es la derivada de uno de los factores de la otra integral, y el otro es la integral del otro factor, ¿se entiende? O sea, es como que, fíjate, lo voy a hacer acá, lo que hice fue derivo, ¿ok? Y acá, integro, ¿se entiende? O sea, yo tengo dos integrales donde en una de ellas tengo f y acá tengo f'. Y acá yo tengo algo que yo llamaría g', cuya integral es g. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo dos integrales donde en una de ellas aparece algo que puedo llamar f, en la otra aparece lo que sería su derivada, en la otra aparece algo que yo llamaría g', y después en esta aparece la g, porque me aparece la versión integrada, bueno, cuando yo me doy cuenta de eso, entonces lo que me conviene hacer es vincularlas mediante la integración por partes. ¿Se entendió, Francisco? Francisco en particular y todos en general. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Sí. ¿Sí? Que Sí. si se fijan, es algo parecido a lo que pasa acá. ¿Sí? Es porque, a ver, el x a la n es el f, cuya derivada es x a la n menos 1, ¿sí? Y e a la x es el g', cuya integral es e a la x. Entonces yo puedo relacionar estas dos integrales mediante la integración por partes, ¿sí? Porque acá tengo f, acá tengo f', acá tengo g' y acá tengo g. Entonces cuando logro identificar eso, digo, listo, ya está. Uso partes para relacionarlas, para vincularlas. Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, una vez que tengo escrita esta expresión que surge de haber hecho partes, voy a la información que me tira el enunciado. Esta integral, que aparece acá, es igual a 4. Toda esta integral es igual a 4. Esto es lo que quiero calcular, ¿no? Esto no tengo ni idea cuánto vale. Y después nos faltaría esta parte, que esto es todo esto evaluado en pi sobre 2, menos, pero con este menos se transforma en un más, todo esto evaluado en pi. ¿Por qué en pi y no en menos pi? Porque, nada, me equivoqué. Bueno, ahí está, gracias. ¿Quién fue, Elena, la que me corrigió? Sí, sí. Listo. Entonces voy a anotar en un papelito a todos aquellos que me corrigen. Así. No, bueno. Sí, vayan teniendo en cuenta que estoy medio pelotudo hoy. Sí, así hablando ¿Por qué hay un más en el medio? ¿Por qué hay un más? No, ahí no me equivoqué. Acá sí yo te lo puedo argumentar. ¿Por qué? Esto sí no me equivoqué. Ahí lamento decirte que acá sí tengo razón. No, el tema es el siguiente. Todo esto, fíjate, tengo un menos adelante. Entonces, es todo esto, cuando uno hace Barrow, es toda esta expresión evaluado en el límite superior menos toda esta expresión evaluado en el límite inferior. ¿Ok? Que sí, ahí yo me había equivocado. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Ok? Buenísimo. Pero por las dudas, si alguno todavía está medio dormido como yo, este menos, con el menos que tengo que aplicar por Barrow, menos por menos se transforma en más, ¿sí? Así que ojo con eso. Eso sí está, este más está bien.
Bien, pregunta. ¿Cuánto vale f en pi sobre 2? En realidad la pregunta que ¿3 yo... medios no va a ser? ¿Cómo? ¿No sé 3 medios? ¿En algún lado del enunciado dice cuánto vale f de pi sobre 2? En realidad la No. pregunta es, ¿interesa saber cuánto vale f en pi sobre 2? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Profe, Sí. creo que no se falta porque Se te escucha, te tragó la tierra y te escucho desde el infinito del centro del mundo. No sé quién me está hablando. No se escucha. No sé, A ver. ni siquiera me aparece tu Ahí. nombre ahí. ¿Hablo algo? No. O si no, bueno, a ver, hablalo. A ver. No. Ahí está. Ah, Juan. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Dale, decime. No, porque el coseno de pi dividido 2 es 0, entonces está en el término. Por Exactamente. eso no hace falta saber el menos f de x, de pi sobre 2. Muy bien. Bueno, eso ténganlo en cuenta porque va a pasar que más de una vez van a aparecer estas cosas como, uy, necesito saber cuánto es f en pi sobre 2 y no lo tengo. Entonces miran el enunciado, tratan acá y a veces pueden inventar datos espurios, no sé, porque a veces la imaginación a uno lo traiciona. No, entonces seguro que f pi sobre 2 vale 4 octavos, qué sé yo, no sé. La imaginación hace eso, la matemagia hace delirios. Entonces tengan mucho cuidado con eso. No tenemos datos de eso, anótenlo. F de pi sobre 2 no lo conozco. No lo conozco. Eso, la primera observación. F en pi sobre 2 no lo conozco y no me interesa conocerlo. No hace falta. ¿Por qué? Porque bien lo que acaba de decir Juan, como esto es igual a 0, este término se va. Entonces a ustedes les importa poco cuánto vale f de pi sobre 2. Puede valer 8, 7, menos 1, no importa. Este término se va. Lo que sí me interesa es cuánto vale f en menos pi, porque ese término no se me va. Esto va a ser igual a f en menos pi era 3, y coseno de menos pi, ¿cuánto es? ¿Cuánto es coseno de menos pi? Menos 1. Menos 1. Ponemos acá menos 1, o sea que esto es igual a menos 3. Así que bueno, ya está, el problema ya está en cierta forma resuelto. Vamos acá el color negro. Por un lado, esto valía 4. Por otro lado, todo esto nos dio menos 3. Más, bueno, la integral entre menos pi y pi sobre 2 de f' en x por el coseno de x diferencial x. Así que, bueno, de acá sale que esto va a ser igual a 7.